teníamos ganas desde hace mucho tiempo de hacer esta pequeña entrevista a la mente y la mano detrás de muchos de los diseños que habéis podido ver en nuestra web y en nuestras redes sociales. Y tenemos muchas ganas porque César, aparte de ser abogado especializado en propiedad intelectual, es también diseñador. No sé si eres un diseñador con alma de abogado, un diseñador con formación de abogado. ¿Cómo te definirías? No sé quién se puede considerar diseñador a sí mismo más allá de la práctica. O sea, el artista creo que sí tiene un género, una etiqueta en la que se puede refugiar. Yo soy abogado de formación, estudié Derecho, luego un máster, y la cuestión autodidacta y un poco las ganas de evadirme del mundo me hizo recaer en esta vertiente artística. Diseñador, bueno, a ver, diseñador, es ilustrador más que nada, un poquito de diseño gráfico, algo de diseño web y algo de animación últimamente, que estamos haciendo cositas. Algo de edición de vídeo, pero decir que todo eso es diseñador, mucho. Yo diría que soy más bien... ¿Tú dirías que soy artista? Trabajando de abogado, yo diría que soy abogado trabajando de artista. Que yo creo que sí, que seríamos así. Pero tú, cuando tuviste por primera vez contacto con la propiedad intelectual como abogado, ya habías hecho algunos trabajos de diseño. ¿Qué es lo que te sorprendió más de la propiedad intelectual cuando llegaste y dijiste, oye, ¿y esto por qué? ¿O esto cómo funciona? Bueno, mi labor en realidad fue un poco, sí, desde el punto de vista del diseño, porque estaba empezando mi empresa, César Paul Designs, y me encontraba con que tenía una competencia voraz. O sea, a nivel de diseño, pues, sobre todo cuando se empieza, hay mucho complejo. Todo el mundo es mejor que yo, su resultado es mucho mejor. Pero yo pensé en reforzarlo con la parte de diseño. Y al decir que yo en realidad era de formación abogado, la gente decía, ah, ¿sabes entonces de derecho aplicado a esta vertiente, a la de diseño? Y dije, pues no, pero estaría muy bien saberlo. Así podría hacer, por ejemplo, el diseño de una marca y que fuera de principio a fin no solo buena para el cliente en el sentido artístico, sino además desde el punto de vista de negocio, que tuviera el carácter jurídico perfecto, digo, sentido holístico. Yo le doy el paquete completo. Entonces dije, tengo que estudiar más de propiedad intelectual. Y entonces fue ahí como me metí. Y ha sido luego, a partir del ejercicio práctico y la combinación de la abogacía, jurista, en propiedad intelectual, donde he ido viendo la cantidad de recursos que yo podía aplicar al diseño. Ha sido sobre todo así, y dándome cuenta de los charcos donde me podía estar metiendo y como típico, quieres una licencia de Adobe Illustrator o de Photoshop o lo que sea, la consigues pirata. De las consecuencias de eso, cuando estás jugueteando, parece que no impactan a nadie. Cuando ya quieres dedicarte al mundo profesional, te das cuenta que sí, ahí hay que saber dónde pisas y hay que meterle un poquito de pasta. Entonces, a mí me impactó muchísimo saber. Bueno, al final yo creo que lo que me pareció es que la propiedad intelectual en el mundo del diseño era como los cacahuetes. Que había trazas de ello en todas las partes. Todo producto estaba empapado de propiedad intelectual. Entonces, o lo conocías bien o por algún lugar te iban a dar. Porque el cliente además te dice, pero esto está sin problemas, ¿no? Se supone que no has copiado, si tiene fonts que tienes las licencias, si tienes ilustraciones o las tienes tú o tienes los permisos, lo mismo con fotos y más, lo que sea. Estabas hablando de permisos, estás hablando de licencias. ¿Cuáles son las herramientas que te has encontrado en tu desarrollo profesional como diseñador y abogado, o como abogado y diseñador, que te han parecido más útiles y que crees que, bueno, que si algún diseñador que nos esté viendo está empezando en el mundillo, debería tener en cuenta? Porque sean particularmente ágiles, porque los términos de uso en cuestiones de propiedad intelectual sean particularmente favorables. Yo, por ejemplo, para diseñar como base, mi sistema es híbrido. Yo hago primero analógico y luego calco. Entonces yo me muevo en Illustrator. Lo bueno de los... Hay quien dice, es mejor tener un programa de diseño que sea de licencia de pago único. Que a lo mejor no tienes tantas actualizaciones. Para quien está empezando, desde luego eso es lo mejor.
quien no esté nada seguro y quiera probar, que contrate un plan mensual. Por ejemplo, Illustrator es lo que tiene. Yo prefiero Illustrator por la integración que tiene, la interoperabilidad que tiene con otras herramientas. Puedes exportar y entonces te da un juego para saltar a otros formatos. Yo, por ejemplo, puedo hacer animación para un vídeo partiendo de lo que hago en Illustrator gracias a eso. Si te vas a programas que no son de la misma casa y no tienen ese cross-licensing, te cierras puertas. Tienes que exportar utilizando otro programa para que exista compatibilidad. Entonces, a mí, yo empecé con CorelDRAW, recomendadísimo. Y luego, desde luego, todo el paquete de Adobe, sin duda. Y luego de recursos externos, yo, por ejemplo, para inspiración, depende del workflow. Pero el mío parte de inspiración. Siempre tienes que buscar background. Tanto para saber cuál es la tendencia, como para descartar posibles plagios. O sea, buscar el nicho de originalidad. Pinterest es, desde luego, mi red de referencia hoy en día. Más que Instagram, porque tiene una inteligencia artificial que relaciona contenidos parecidos, que incluso es por zona, entonces es súper útil. Y luego a nivel de recursos, yo FreePic, que son de estos que tienes una vertiente gratuita, dependiendo de los usos, y ahí es donde la propiedad intelectual a mí me ha salvado la vida. Porque te pones a navegar en las condiciones, en los términos, en la licencia concreta, y yo lo entiendo. Entonces, como sé exactamente el uso que le voy a dar, cojo esto o lo descarto. Y como yo llevo una base de datos siempre de dónde cojo las cosas, sé hasta dónde puedo llegar a llevar. Entonces, tiene esa parte y luego tiene otra que ya es para uso profesional. Pero la contratación de esta plataforma es mensual. Y ahí te quedan todos los recursos que tú contrates. Entonces, si yo no quiero hacer, por ejemplo, un paisaje, pues contrato durante un mes eso, sabiendo que tengo que entregar, lo implemento dentro del trabajo y quedo limpísimo. Porque me permite variaciones, porque me permite hasta X copias que suelen estar dentro de los pedidos que yo cojo. Eso sí, luego, cuando me acaba la licencia, ya no puedo usarlo. Para uso doméstico puedo trastear, pero para nada más, para uso profesional yo no podría. Y luego hay un programa de diseño que creo que es un hitazo. Es el número 1 para diseño de manga y tiene una integración como de Photoshop e Illustrator. Y tiene un montón de recursos que la gente añade a Open License. Tienes una base de datos que te vuelves loco descargándote recursos, pero loco. Y tiene gente aportando desarrollo de cómo coger una imagen y la convierte en líneas vectoriales. Es impresionante, se llama Clipart Studio y es pago de licencia de una sola vez en tu vida. No estamos patrocinados por no estamos. Ni Studio ni ninguna de las herramientas de las que estamos hablando. ¿Hay alguna que tú consideres que es particularmente intuitiva a la hora de manejar las condiciones de uso, las autorizaciones, las licencias, al fin y al cabo? FreePic. Yo en FreePic he podido navegar. O sea, yo estaba con un plazo al cuello. Y de hecho, a mí la propiedad intelectual, en un encargo, el más tocho que he tenido, me salvó la vida. Porque yo no llegaba de plazos, tenía que incluir unas 32 ilustraciones. 32 ilustraciones. Y creo que tenía 2-3 días para entregar. No me daba tiempo. Sinceramente. Entonces, gracias a que encontré los recursos, vi una imagen coherente del tipo de ilustraciones. La licencia decía pude ver claramente que permitía modificación y además especificaba el peso relativo que podía llegar a tener la ilustración en la obra completa para considerarse aceptable. O sea, ese nivel de detalle que te digan sí, siempre y cuando no sea la ilustración que luego la revendas tal cual, sino que le pongas una ilustración para una entrevista, para un texto base, eso te lo explicitaba. Y luego además con iconos muy intuitible, no era un laberinto de me voy aquí, luego allí, luego a términos y de repente se cambiaba de idioma. No, todo perfecto. Eso en la de pago, pero es que es igual de claro en las vertientes que son gratuitas. Y luego encima es tan intuitivo que cuando descargas el documento se te va generando en tu perfil lo que has descargado, entonces no tienes que hacerte tú aparte. Y te dice la licencia exacta. Si tú lo quisieras incluir web, te dice este es el código, lo embebes y no lo pierdes. Es muy interesante. Bueno, en caso de que tengáis interés en saber más o en cómo utilizarlo, por favor, dejadnos un comentario aquí y trabajaremos para haceros una visita guiada a alguna de las herramientas que está comentando César. Estabas hablando de algunas de un caso concreto. ¿Hay alguna anécdota que por relevancia o porque haya resultado particularmente graciosa querrías compartir con nosotros? Por ejemplo,
alguna vez que te has encontrado de frente con un problema que era muy obvio y todo el mundo lo estaba ignorando, o a la inversa, que no era nada obvio, pero que era crucial para sacar adelante el proyecto? Un nudo de propiedad intelectual que me haya encontrado por ahí, que la haya desenvuelto. Gracias a Dios, creo que no tantos. O sea, es que yo he construido la casa por los cimientos. Entonces, yo no me he encontrado eso. Me he encontrado eso reflejado en otros. O sea, he visto trabajos que me gustaban de un... Bueno, aquí hemos venido a rajar. Entonces, puedes decir que hay un tío... Hay un tío por ahí que yo le admiro mucho. Hijo, tiene una cantidad de recursos, o sea, tiene una posición. O sea, es un tío famoso. Y yo le pillé por ahí que estaba copiando a un artista al que los dos admiramos. Y dije, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces le contacté para decir, oye, aquí estás teniendo un problema. Y le dije cómo podía resolver la cosa. Dije, mira, no puedes copiar tal cual, es una reproducción parcial. Pero, por ejemplo, de la bici que estás copiando de este artista en concreto, de la bici no se puede apropiar nadie, del plano no se puede apropiar nadie, de la paleta de colores no se puede apropiar nadie. Entonces tú tienes que darle puedes aprovecharlo como una especie de base, pero no puede ser un calco. Y entonces gracias a eso lo modificó, y luego la ilustración que salió finalmente a su cliente, porque lo modificó, luego se retrajo, dijo muchas gracias, porque gracias a esto ahora ya sé cómo, no es como evitar la propiedad intelectual, sino conocer bien sus límites para jugar tus cartas dentro de la legalidad y aprovechar los recursos de la inspiración que tienen otros por ahí sin meterte en un lío. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, suele ser el caso. La gente no infringe la propiedad intelectual a sabiendas, o una gran mayoría de la gente infringe la propiedad por desconocimiento. Bien por desconocimiento de que la obra está protegida, o bien por desconocimiento de hasta dónde puedo llegar, tanto en lo que es la obra en sí como en los términos de explotación, de licencia, de modificación, etcétera, etcétera. Sí, porque hay muchos que, a ver, nos movemos en un entorno global, entonces oyen fair use por ahí. Y dicen, esto me aplico yo en fair use. Te pongo un disclaimer así, por ejemplo, en vídeos. O sea, pensando en redes sociales, que te ponen al principio, esto no tiene intención, y te ponen la ley americana, así, tal cual, copiado de otro vídeo que a ellos les ha gustado, no saben lo que están poniendo. Y luego les llega la notificación o les llega el strike y dicen, pero ¿por qué? No se lo va a justificar YouTube, por ejemplo. Ellos tienen que saber dónde se están metiendo. Y la respuesta corta que quiere todo el mundo, esto se puede, esto no se puede, pues depende mucho del caso. Y eso es lo que yo sí puedo hacer. Yo puedo analizar las particularidades del caso y tener la luz roja, mira, aquí me meto, no me puedo meter, luz verde casi siempre, o la luz naranja, y ya tengo que ver yo si me la juego o no me la juego. Es una herramienta, tienes que verlo tú. Yo no me meto en luces naranjas nunca. Yo voy a verde o rojo porque cuanto yo no puedo decirse que lleve mucho tiempo, pero cuanto más saltas, si te pega un palo bueno, un día se descubre, en redes te machacan. Hubo un caso de Inktober famosísimo, ¿sabes? Inktober lo conoces, es un fenómeno que en octubre todo el mundo tiene que hacer algo basado en tinta, o sea, analógico, todos los días. Pues hubo un tío que sacó, creo que era Sean Fonso, sacó un manual de cómo abordarlo. Y otro tío, años después, sacó un manual idéntico. Y entonces el fenómeno explotó en Instagram con copias con captura y llegó a los tribunales. Entonces, aparte de que el tío se tuvo que ver pues, delante de un abogado, llegar a una negociación, la campaña de desprestigio que sufrió le borró del mapa. Ya nadie quería contactar con él porque ya la gente no quería arriesgarse. O sea, ese tío había estado sacando cosas que gustaban pensándose que eran suyas, y cuando descubrieron que no lo eran, como se había tardado tanto, dijeron, a ver si lo que me está dando yo no voy a descubrir que es copiado de alguien y me va a explotar a mí. Sí, yo creo que al final muchas veces es eso, los problemas de una infracción de copyright a pequeña escala, para un uso comercial, digamos, más o menos medido, normalmente no suelen llegar a tribunales o no suelen llegar a litigaciones, pero muchas veces basta el coste reputacional para que te salga muy, muy, muy poco rentable. Por lo que tú dices, que no solo arroja dudas sobre la calidad de tu trabajo o el trabajo que se ve afectado, sino también sobre todo el trabajo que has venido haciendo hasta entonces. Entonces, particularmente eso, cuando tienes clientes que no se la quieren jugar, y bueno, como norma ningún cliente se la quiere jugar,
No, o sea, muchas veces el cliente, el valor añadido que aporta el dibujo o el diseño para el cliente nunca se va a ver compensado con el coste que puede tener, pues eso, que termine una imagen infractora en una campaña muy importante sobre la que se ha hecho una inversión de dinero en promoción, etcétera. Pero muchas veces es sin querer. O sea, cuando tú tienes un equipo, trabajas en una agencia, por ejemplo, y tienes un equipo grande, hay gente que te está sacando footage de no se sabe dónde. Y el que lo coge en la siguiente fase da por sentado que eso está bien. Y el junior o el chaval que lo tiene no sabe lo que está haciendo. Entonces, de ahí vienen problemas gordos. Y luego, hay muchos clientes que en realidad lo que te piden es, tú que sabes de diseño, hazme esto, como esto. O sea, me gusta esta marca, hazme algo parecido a esto. Entonces, ellos dan por sentado que si cambias 2 cosillas, ya estás del otro lado. Es como, vamos a ver, tú quieres crear esa relación, esa conexión con el imaginario colectivo que tiene esa marca. Y quieres aprovecharte de eso, exactamente. Entonces, yo te lo puedo hacer, pero te expones a ese riesgo. Yo siempre hago esa pausa. Yo te lo puedo llegar a hacer. Yo puedo ir un paso más allá. Yo puedo hacértelo de manera que ya sí sea legal. Otra cosa es que tú cargues con el estigma de que todo el mundo sepa que estás copiando en un sentido no jurídico. Pero muchos de los clientes dicen, oye, hazme esto. La inspiración. Sí, quiero algo como esto, pero con mi nombre. No todos buscan el valor añadido de cuando tú ya tienes un estilo propio. ¿Y qué consejo darías a una persona que está empezando en el mundo del diseño o que está o que lleva ya, tiene una trayectoria en el mundo del diseño, pero empieza y la ilustración y empieza, pues eso, a ganar un dinerillo y a ver la factibilidad de bueno, pues de liarse la manta a la cabeza y tirar hacia adelante y montar un pequeño negocio o vivir de ello? Yo el negocio que le daría es haz las cosas bien desde el principio. O sea, seguramente ya tenga muchos automatismos a la hora de crear contenido, su workflow súper creado. Primero asegúrate de que el workflow es bueno, que de donde tú sacas cosas y de las cosas como tú las implementas en tu trabajo, ahí no haya resquicio de copia. De las licencias de programas que usas, lo mismo. O sea, una cosa es que hayas estado jugueteando, pero cuando te quieres poner serio, esa inversión inicial, porque solo es eso, es una inversión inicial, hazla bien. Y luego no tengas pereza a la hora de formarte sobre propiedad intelectual. O sea, diseñadores muy grandes tienen la tendencia de efecto vértigo. Yo esto no sé cómo lo voy a abordar. Cuando tengo un problema, se lo paso a mi abogado. No hagas eso. No hagas eso porque en general el diseñador, especialmente el que es un poco curioso, se quiere formar en todas las plataformas y herramientas que usa, y la propiedad intelectual es eso. Entonces, fórmate un poquito. ¿Que abruma al principio? Pues como todo tiene su curva de aprendizaje, pero es que para eso está cosas como IP14 Creators, hay muchos programas ahí fuera que te empiezan con un nivel basiquito, te vas familiarizando con cosas y te vas soltando. Y además te viene estructurado. Pero yo me quitaría ese complejo de pensar, como vengo del diseño no voy a poder con lo jurídico. Aparte hay una cosa que yo creo que es muy importante por lo que estás comentando, y es que ese conocimiento de entrada, ese conocimiento básico de propiedad intelectual, es que te ahorra mucho tiempo. Porque, volviendo al razonamiento que estabas haciendo antes de luces verdes, rojas y naranjas, cuando tú ya eres capaz de entender cuál es una luz roja o cuál es una luz naranja o cuál es una luz verde, ya estás ahorrando mucho tiempo. Y a lo mejor es eso, tienes 3 o 4 luces naranjas puntuales que quizás sí conviene consultar con un experto, pero el resto, si tú ya eres capaz de mentalmente clasificar esto es un no, esto es un sí, esto es un puede, ya vas más dirigido, ¿sabes? Porque y ahora me voy a poner en la vertiente del abogado. Muchas veces entender hasta dónde está llegando la persona que te hace una consulta te lleva mucho tiempo, y obviamente pues al margen de servicios de apoyo de primera línea o una primera línea de asistencia o servicios gratuitos, bueno, pues las horas de un abogado con una especialización en un tema como propiedad intelectual no es particularmente barato. No, y además en derecho de autor,
que es sobre todo lo que toca. Tienes marcas y derechos de autor sobre todo. Todas tan tontas me lo preguntaron el otro día. Oye, este coche de esta marca, ¿la puedo poner de background en una de mis ilustraciones? ¿Me van a venir a decir algo? Para mí es fácil de responder. Os lo contamos en comentarios y nos lo preguntáis. Para ellos es una pausa de un plazo que tiene al día siguiente. Y esa duda le viene si está creativo a las 10 de la noche. Efectivamente. Bueno, además, andando un poco en los tópicos, sabemos que los diseñadores y los ilustradores no son de los que tienen preparado el trabajo con 4 o 5 días de antelación a la fecha de entrega. Hay, pero el plazo es el plazo. O sea, si te atascas eso, y sobre todo si llevas varios proyectos a la vez. Sí, pero bueno, o sea, quiero decir, yo no voy a suscribir. No vamos a ir, pero no hay que echarle no hay que echarle la culpa, o no es responsabilidad exclusiva del diseñador e ilustrador. Hay muchas veces que el propio cliente valora en principio el trabajo del diseñador de una manera que es como, bueno, sí, ahora ya que tenemos todo, bueno, pues de última hora a ver si el diseñador nos hace 4 cositas y nos lo pone bonito. Que eso es una cuestión completamente distinta y quizá que no está relacionada con propiedad intelectual, que es una cuestión de educar al cliente en que, bueno, al final el trabajo de diseño idealmente tiene que estar en la propia concepción de la campaña, del leaflet, del vídeo. No se puede llegar a última hora y decir, bueno, ya esto es lo que hemos hablado esto es lo que queremos. Muchas veces el tema de los plazos es más bien culpa del cliente o del diseñador, que no es capaz de educar al cliente, que del propio diseñador. Eso. Hay casos, eso es verdad. Lo digo porque yo he sido cliente alguna vez en ese sentido, ¿no? Bueno, pues yo creo que va llegando el momento ya de abrochar. Entonces me gustaría pedirte que nos des 2, 3 claves que creas que son imprescindibles para tener en cuenta cuando estás diseñando algo en temas en materias que pueden tener que ver con propiedad intelectual o que están interrelacionadas con propiedad intelectual en diseño o en ilustración. Ya, a mí lo que más me ha ayudado y lo que creo que puedo extrapolar y me diría a mí mismo hace 10 años es: coge productos limpios, mírate bien las licencias. Si no estás claro, escríbele al tipo si puedes y no cojas atajos. Yo eso es lo que me diría, que diría, qué útil ha sido. Y luego tienes foros de gente que sabe. Pero no, yo por ejemplo no le preguntaría a diseñadores a propósito de derecho. Ellos han podido tener problemas y lo han podido solucionar de una manera. Yo no se lo preguntaría. Yo me iría a gente que sabe de derecho y tiene idea de diseño. Muy interesante. Entonces, en el diseño... Entonces, en el diseño, efectivamente, es mejor pedir permiso que pedir perdón. Sí, sin duda. O sea, si hablamos de diseño en un sentido amplio y estamos hablando de branding, por ejemplo, y estamos hablando de inclusión de campañas grandes, ahí lo dice ya Jorge Révalo. Branding es serio, muy serio. Muy serio. Y ahí se entrelazan cosas de copyright, cosas de marcas. Puede que se te metan un poquillo de diseño. No es ninguna tontería. Ahí no puedes ir, bueno, me la juego, lo camuflo con otras cosas que sí. Como es solo una parte pequeñita, no se va a notar. Es muy serio, es muy, muy serio. Y yo tampoco conozco muchos especializados que conozcan las dos áreas en concreto. Se van por la tangente, eso es verdad. Por eso, es por lo que insisto mucho, fórmate tú. Fórmate tú porque vas a conocer una parte. Si ya te educas en el lenguaje de la propiedad intelectual, vas a saber entenderte mejor con el abogado. Y ya irás extrayendo lo que te aplica. Pero también depende mucho del workflow de cada uno. Me contaba hace poco un artista que él hace 4 cosas: sota, caballo y rey. Entonces él, si se educa en las 4 cosas que tiene, de repente se le abre Castilla. Entonces, vale, pues para brochar, juega limpio. Mejor pedir permiso que pedir perdón. Totalmente. Y fórmate en temas de propiedad intelectual. No le tengas miedo. Fórmate. Además, la propiedad intelectual no es algo que te viene bien, es un must.
te guste o no te guste. O sea, vas a convivir con ello, vas a notar que está ahí o no, pero es que está ahí. Entonces, o la conoces o es el elefante azul en medio de la habitación, o rosa, no sé qué se dice, que no se quiere mirar. El rosa es el del delirium tremens. Sí. El elefante, Vale, el elefante de la habitación en principio no tiene color, pero bueno, el elefante del color que quieras. Dependiendo del diseñador, es algo que no se quiere mirar. Y además, entre diseñadores no vale decir, como tú no lo miras, yo no lo miro, entre nosotros hacemos el vacío a la materia, ¿no? No, te va a dar a ti y el otro no va a decir, no, yo también le hice el vacío a la materia, no te va a salvar. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos vosotros. Y nada, bueno, si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros, todas esas cosas que se dicen. Y si de todo lo que hemos comentado tenéis alguna duda, tenéis algún comentario, por favor dejárnoslo y buscaremos la manera de crear nuevos contenidos que os puedan ser útiles. Muchas gracias, César. A ti, hombre, y a vosotros por estar ahí y ver las cositas, que hay muchos materiales. Creative Commons, tú sabes de Creative Commons. Algo. Y vosotros sí lo veis.